tardes y bienvenidos a Día a Día. Hacía ya unos cuantos días que no estábamos juntos, nos despedimos hasta el día 22 y aquí estamos. Espero que hayan disfrutado mucho de la Semana Santa. Yo tengo que confesarles que les he echado de menos, así que estoy encantada de volver a verles. Hoy vamos a empezar el programa hablando de una persona que sin duda fue muy popular en nuestra ciudad. Fíjense, le conocían como el médico de los pobres, y es que no solo no cobraba a los pacientes que no tenían recursos, sino que también cuentan algunos que dejaba dinero debajo de la almohada para poder comprar las medicinas. Un profesor del colegio López Orozco, José Antonio Ibarra, ha escrito un cuento hablando de este médico, del médico de los pobres, que es Julio María López Orozco. El título del cuento se llama Gracias, doctor. Hoy vamos a hablar de este cuento, lo vamos a hacer con su autor, que como les digo es José Antonio Ibarra, y también vamos a hablar con la ilustradora y la que ha puesto la voz en off del cuento, con su hija Elena Ibarra. Vamos a darles ya la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. José Antonio, si te parece, empezamos contigo. A mí me gustaría que nos contaras de qué forma empiezas a conocer tú la historia de este médico de los pobres. Bueno, pues empecé a conocerla cuando empecé a trabajar en el colegio. Cuando me destinaron en el colegio Julio María López Orozco no conocía absolutamente nada sobre el personaje. Y la primera noticia que tuve la tuve de mi padre. Mi padre vivía en la calle Velarde y él lo conocía. De pequeño lo veía pasar todos los días de camino a casa. Él vivía en lo que es ahora el jardín de Julio María López Orozco, el huerto de Don Julio, antiguo huerto Manchón. Y lo veía todos los días. Me explicó enseguida que era conocido como el metge dels pobres, que atendía a gente sin recursos e incluso pues les ayudaba cuando no tenían dinero para medicinas. Y tú, cuando te empezó a contar esas cosas, te interesaste de inmediato por la vida de este médico de los pobres y empezaste a estudiar un poco su biografía. Sí, y gracias a que hoy en día en internet puedes acceder a un montón de trabajos que se han hecho sobre el personaje. Antiguamente era mucho más difícil porque no había nada publicado, pero hoy en día hay trabajos en internet que explican más o menos cómo fue su vida. Y la verdad que es una vida apasionante y muy interesante, y no solo como médico, sino que fue político. De hecho, por ejemplo, fue el único diputado ilicitano en las elecciones de 1931. Así que un personaje tan apasionante, pues tenía cosas que a mí, como profesor, y sobre todo que yo soy profesor de niños pequeños, de infantil, veía que esos valores eran valores muy educativos. Y como tú bien dices, tuvo una vida difícil, porque la política en algunos momentos le llegó a llevar incluso a la cárcel, pero tú viste esos valores y decidiste que querías contar la historia de este señor, ¿verdad? A ver, en principio yo pensaba en mis niños, en los niños del cole, en los niños de infantil incluso. Pensaba en cómo enseñarles un poco esos valores y al mismo tiempo enseñarles los detalles principales pues de su biografía, porque en el colegio nadie conocía al personaje. A pesar de ser el colegio López Orozco. Efectivamente, a pesar de llamarse así, pues le preguntabas a todo el mundo y nadie conocía al personaje. De esa manera, pues decidí hacer un cuento, como un recurso educativo más para mis clases. Y es una idea que te surge este verano, todo empieza a gestarse este verano, empiezas a hacer este cuento. Y cuentas con la ayuda de Elena, ¿verdad? De Elena. Pues como era verano y Elena ya no tenía cole, pues le dije: Elena, tengo un trabajo para ti, ¿qué te parece? Y ella me dijo que sí, que haría las ilustraciones. Elena, eso te iba a decir. ¿Qué ayuda te pidió tu padre? Que hiciera las ilustraciones del cuento y la voz en off del videoclip. ¿Tú conocías la vida de López Orozco? No. Entonces imagino que tu padre te empezó a contar un poco la vida y tú, con esa información que te iba dando, empezaste a pensar de qué forma podías ilustrar el cuento, ¿verdad? Cuéntanos cómo fue un poco el proceso de empezar los dibujos, por ejemplo. Pues al principio no sabía cómo hacer los personajes y viendo otros cuentos, las ilustraciones que hacían, me hice una idea de cómo hacer las cosas. ¿Y qué te llevó todo el verano pasado a ilustrar el cuento? Todo el verano no, un mes o un mes y medio. Bueno. ¿Y cómo te sentiste? Imagino que muy privilegiada, ¿verdad?, de tener el placer de que tus dibujos formen parte de este cuento que se llama Gracias, doctor, y que es un cuento muy especial para todos los alumnos del Colegio López Orozco, y ahora hablaremos por qué también para los que no son del colegio, ¿verdad? Pero Elena, tu labor no ha sido solo esa.
Además de poner las ilustraciones, has puesto la voz en off. Y yo les tengo que decir a los telespectadores que yo ya he podido escucharlo y tiene una voz maravillosa. Gracias. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Poner los dibujos o poner la voz? Poner la voz me ha encantado. ¿Sí? Sí, lee muy bien. José Antonio, el cuento lo finalizáis este verano. Sí, ¿Y qué pasa después? Claro, yo cuando lo enseño en el colegio, la gente empieza a decirme que estaba muy bien, que no lo dejáramos solo para infantil, que lo enseñáramos también en primaria, y empezamos por la idea de hacerlo como vídeo, narrado, y entonces ya empecé a moverme un poco pensando en qué podíamos hacer a nivel de colegio para que el cuento sirviera de algo también. Y entonces lo que decidimos es celebrar un día como el día de Julio María López Orozco, que sería el día 7 de abril, que coincide con su muerte. Que el día 7 de abril está muy reciente y a mí me gustaría que nos contarais qué se hizo en el Colegio López Orozco para conmemorar este aniversario de la muerte de López Orozco. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que se ha hecho mucho trabajo anterior para que los niños ya fueran conociendo los detalles de la biografía. Por ejemplo, los niños mayores elaboraron un test para ver si conoces al personaje. Y entonces ese test, pues después se lo pasaban a los demás para ver si conocían. Y después también prepararon preguntas que le iban a hacer a un profesor de la Universidad Miguel Hernández, que es Miguel Ors Montenegro, que vendría al colegio a contestar sus preguntas. Que esa fue la actividad, dijéramos, la actividad estrella del pasado 7 de abril, ¿verdad? Sí. Lo tuvimos que dividir en 3 fases porque todo el colegio quería hacerle preguntas. Entonces yo, primero, cuando hablé con Miguel, le pregunté, le dije, vaya, te van a preguntar cosas muy infantiles, sobre todo los niños más pequeños, pero él fue encantador, siempre dijo, no importa, quiero ir al colegio porque me gusta la iniciativa, y la verdad es que lo hizo muy bien. José Antonio, porque como tú bien dices, hasta los niños más pequeñitos, los de educación infantil, tuvieron la oportunidad de preguntarle a Miguel. A mí me gustaría que me dijeras alguna pregunta que, por ejemplo, a ti o a Miguel le sorprendió un poco. Mira, de los más pequeños preguntaban cosas muy curiosas. ¿Por qué si era tan bueno había ido a la cárcel? ¿Cómo puede ser? Y la verdad es que Miguel les decía, esto es muy raro, pero esto ha sido así. De tan bueno que era, tuvo que ir a la cárcel. Y es que es muy difícil porque había una guerra y todo eso. Y después, a los mayores, me resultó curioso una pregunta que le hizo una niña, que le preguntó, ¿qué comía en la cárcel? Y lo bueno de Miguel es que convertía o aprovechaba cualquier pregunta para contar anécdotas. Y eso fue muy interesante. Y de hecho, con esta pregunta él contó que su segunda mujer, Asunción Manchón Navarro, pues se desplazó a donde estaba la prisión, alquiló un piso para poder atenderle. Entonces, sin esa pregunta no hubiéramos conocido esa anécdota. ¿Qué otras anécdotas recuerdas de ese día que os contará Miguel? Wow. Contó muchísimas, contó incluso personales, porque a su madre le atendía el médico y el médico le decía, por ejemplo, que cuando tomara chocolate, que después tenía que tomar un vaso de agua. Dice, y todavía mi madre lo ha dicho toda su vida, cuando nos veía que tomábamos un vaso de chocolate, que después tenía que tomar un vaso de agua, como le había dicho don Julio. ¿Y os dijo por qué o no se sabía la explicación? No sabía la explicación, la verdad. Y a ti personalmente, que eres un gran conocedor de la biografía de López Orozco, ¿qué es lo que más te llama la atención? A mí me llama la atención pues un personaje que tuvo un papel destacadísimo a nivel político, sobre todo antes de la guerra. Y evidentemente cuando acabó la guerra él había pertenecido a partidos políticos que habían sido perdedores, con lo cual ya no pudo dedicarse más a la política. He leído cosas que son más o menos elucubraciones, que por ejemplo en los años que estuvo en Madrid como diputado, Elche pues consiguió cosas muy importantes. Y se presupone que algo haría. Que fue gracias a él, claro. Y después lo que me ha llamado muchísimo la atención es que a medida que la gente va viendo este cuento, pues empiezas a oír cosas. Pues a mí me ha dicho mi abuela que les daba mantas.
y cosas, anécdotas que van surgiendo, que solo la gente de Elche, nacidos en Elche, los abuelos nacidos en Elche, todo eso lo conocen, porque después en los 70 de tanta inmigración, pues le preguntas a esta gente y realmente no lo conoce. O sea que os han ido aportando más información sobre López Orozco que vosotros no conocíais. Claro. Así que imagino que a lo mejor hay cabida para una segunda parte del cuento. Gracias, doctor. No, hombre, la verdad es que el cuento, como está en principio diseñado a niños pequeños, pues está solo trata la vertiente social, ¿no? Pero que se puede hacer ahí, pues se puede hacer más cosas, sobre todo metiendo cosas más densas para los mayores, ¿no? José Antonio, tú decías que cuando llegaste al colegio no conocías a este personaje, pero es algo que era común entre los estudiantes, que no se conocía. Imagino que después de este 7 de abril, conmemorar la muerte de López Orozco, y además después del cuento Gracias, doctor, la gente del colegio ya lo conoce, ¿verdad? Vaya, ha sido muy gratificante porque el resto de profesores me iba comentando: José Antonio, están súper motivados los niños con el tema este. Y a mí me parecía increíble, porque hoy en día es muy difícil motivar a los niños, a no ser que sean cosas de la tele, del ordenador, de los juegos. Y la verdad es que, por lo que me decían, estaban muy motivados y lo demostraron el día 7, porque las preguntas eran de un nivel elevado. De haberse aprendido cosas. ¿Verdad? Y de hecho, el catedrático lo decía que este es un nivel de preguntas muy bueno. ¿Y tenéis previsto, pues, intentar que este cuento de López Orozco lo lean otros niños de Elche? Nos gustaría, mira, a raíz de hablar con Miguel Ors, él lo primero que me dijo, dice: este no se puede quedar solo en el ámbito de tu colegio, esto realmente estaría bien que lo conocieran todos los colegios. Seguramente enviaremos un correo con la dirección de YouTube para que lo puedan ver en el resto de colegios. Y de hecho, bueno, esto no lo pudimos hacer antes porque cuando ya teníamos el vídeo todavía no lo había colgado en internet, porque no tenía claro si poder colgarlo. Y gracias a Miguel pude hablar con descendientes. Hablé con un nieto que le enseñé el vídeo, le gustó mucho y le pregunté si podía ponerlo en internet, y me dijo que encantado. Así que a raíz de tenerlo en internet, pues ya es mucho más fácil, ¿no? Muchísima más gente. Y para los que no lo hayan visto todavía en internet, van a tener la suerte de verlo en día a día. Yo voy a daros las gracias por haber venido. Gracias, José Antonio. Gracias, Elena. Ahora vamos a escucharte, tu voz en off, y vamos a ver algunos de los dibujos. Un placer haberos tenido, y a los telespectadores no se muevan, porque nosotros vamos a enseñarles este vídeo que está colgado en YouTube del cuento Gracias, doctor, cuyo autor es José Antonio Ibarra, y las ilustraciones y la voz en off son de Elena Ibarra, nuestros invitados de hoy. Vamos a verlo. Gracias, doctor. Mi yayo Paco me ha contado muchas historias, pero la que más me gusta es la de ese médico tan especial. Cuando yo era pequeño, vivía en la calle Velarde y casi todos los días veía pasar de camino a su casa a una persona que todos queríamos muchísimo en Elche. Era el doctor Julio María López Orozco, al que conocíamos como el médico de los pobres. ¿Quieres que te cuente su vida? Claro que sí. Julio María López Orozco nació en Elche el 30 de enero de 1885. Su papá se llamaba Julio María López y era abogado, y su mamá Herminia Orozco, y era maestra. Vamos, Julio, deja ya de jugar, que tenemos que estudiar. Ya voy, mamá. Ya sabes, hijo mío, que para conseguir lo que tú quieres ser de mayor necesitas trabajar mucho en el cole. Papá y su mamá le enseñaron cosas muy importantes que después le ayudaron a ser un buen médico y una buena persona. Julio aprendió a compartir, a ayudar a los demás. También se dio cuenta de que no todas las personas tenían dinero para poder comprar comida, ropa o medicinas. Cuando se hizo mayor, Julio fue a estudiar medicina a la Universidad de Valencia, y cuando acabó, volvió a Elche para ser médico en su pueblo.
lo primero que hizo fue poner un anuncio en el periódico. Muy pronto empezó a ser conocido por todos. Era muy habitual verle por las calles en una tartana, vestido siempre con un traje y pajarita. Don Julio atendía a todo el mundo, incluso a los pobres que no tenían dinero con qué pagarle. Gracias a su generosidad, todos en el pueblo hablaban de él con admiración. Y no solo eso, sino que además, muchas veces, cuando los enfermos no tenían dinero, don Julio dejaba unas monedas en la almohada del paciente para que pudiera comprar las medicinas. Todo el mundo quería a don Julio por su bondad. Muy pronto, la gente empezó a llamarle don Julio, el médico de los pobres. Entonces ocurrió algo horrible. En España comenzó una maldita guerra que llevó a don Julio a la prisión, igual que le ocurrió al gran poeta Miguel Hernández. Pero como había sido tan bueno y la gente lo quería tanto, terminó volviendo a su pueblo natal para seguir siendo el médico de los pobres. Su muerte a los 85 años, el 7 de abril de 1970, hizo salir a la gente a la calle para realizar un gran homenaje al que fue uno de los personajes más apreciados de su tiempo. Muy pronto se le dedicó un monumento a su memoria. Ahora que ya soy mayor, mi mamá y mi papá me llevan a la escuela. ¿Y a que no sabéis cómo se llama mi colegio? Seguro que muchos lo habréis adivinado. Yo soy alumno del colegio Julio María López Orozco en Elche,